Así que esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Y le pido que abra su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 hasta el 10 voy a leer. Y es una enseñanza que tiene que ver con la vida práctica o cómo está nuestra vida también delante del Señor. Y este consejo que le da el apóstol Pablo, o más bien que elogia a la iglesia que está en Tesalónica, es una de las cosas significativas en el antiguo pueblo de Grecia, en Asia Menor, porque precisamente había gente que no adoraba a Dios, había gente que adoraba otras cosas, había gente que buscaba o que tenía otro pensamiento diferente como la de los primeros cristianos. Por eso cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, hace una inspección de algunos hermanos judíos que estaban ahí y comienza a predicar el evangelio. Para ello vamos a leer ahí el capítulo 1, versículo 4 hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y este versículo final dice, y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, dice. Amén. Incline su rostro un momento y oremos al Señor. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos entregar esta palabra en tus manos, mi Dios, Señor, que tú seas mi Dios a través de tu Espíritu Santo, hablándonos a través de ella, Señor. Que mis palabras, Señor, y mi boca sean un instrumento tuyo, Señor, para transmitir esta verdad, Señor, a tu iglesia, mi Dios. Usa mi vida, Señor, que no sea mi pensamiento, que no sea, Señor, mi sentimiento, sino que sea, Señor, la palabra producida en mi corazón, Señor, a la cual mi Dios amado va a dar a luz, Señor, tu bendición a tu iglesia, mi Dios. Oramos al Padre, mi Dios amado, pidiendo, Señor, que quites en este momento todo impedimento espiritual, emocional, sentimental, Señor, físico, mi Dios, y espiritual, Señor, y que nuestros oídos, Señor, estén solamente atentos a escuchar la voz tuya, Señor. Oramos al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mírele al que está a su lado y dígale, estamos viviendo en tiempos difíciles. Sí, aunque no lo creas, estamos viviendo en tiempos difíciles y cada día o cada vez nos acercamos más hacia el fin. ¿No se ha dado cuenta de eso? O sea, la Biblia habla de que en un abrir y cerrar de ojos dice será el fin, ¿verdad? No sabemos cuándo. O sea, no tenemos nosotros una data exacta de cuándo va a ocurrir el fin del mundo o cuándo va a venir el Señor por la iglesia que está esperando ese gran advenimiento del Señor para nuestras vidas. Entonces, por eso es que la iglesia en este tiempo a veces como que se ha acomodado a las circunstancias, y ya de repente, que se llama acomodándose a ciertas condiciones también espirituales, emocionales y físicas. Y el tema que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con algo muy importante que va a determinar el destino de nuestra vida, y es la elección. Ese es el nombre del título, el título del tema de esta mañana. Es la elección.
todo lo que nosotros elijamos hoy en día es lo que en el final vamos a ver el resultado. En otras palabras, todos los días estamos expuestos, a tomar elecciones o a elegir, ¿no?, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, ¿no?, entre el seguir a Cristo y el rechazar a Cristo, entre el venir a la iglesia y dejar de venir a la iglesia, el de ir a trabajar y dejar de trabajar, el de comer y dejar de comer. Elegimos en todo tiempo, elegimos qué ropa vamos a vestir, elegimos qué calzado vamos a vestir. Si vamos a la tienda a comprar algo, elegimos, ¿verdad?, cuál es el producto que vamos a comprar, si es más caro o más barato, ¿no?, o tiene un costo medio. Entonces estamos expuestos en nuestra vida cotidiana todos los días, ¿verdad?, a elegir, ¿no? Y somos nosotros libres de elegir, ¿verdad?, lo que queremos y obviamente lo que va también condicionar nuestra vida para el futuro. Así que la elección, escuche bien, puede aparecer en cualquier contexto de nuestra vida, ¿no?, ya sea entre el transcurso de ella, ¿verdad?, y lo que elegimos hoy el día va a ser el resultado del mañana, ¿no? Podemos elegir, por ejemplo, el aspecto laboral, profesional, sentimental, familiar, ¿no?, o espiritual. Esto tiene que ver con ese proceso, ¿no? En esencia, la verdad, ¿no?, o en el fondo, tiene que ver con que nos permite esa elección de resolver los problemas que enfrentemos cada día en la vida. Amén. Parece que se está durmiendo. La vida nos demanda eso, hermanos, a nosotros, elegir, ¿no? Y obviamente mucho más con el Señor, ¿verdad?, que debemos elegir lo bueno, ¿no? O sea, elegir lo bueno para que nos vaya bien. Tenemos que elegir, ¿no?, cosas buenas, obviamente, para que estemos bien emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Pero eso va a depender simplemente de nosotros, ¿verdad?, y no de otra persona, ¿no?, ni aún de nuestros pastores. Pues somos nosotros los que decidimos, ¿verdad?, o elegimos más bien, ¿verdad?, ser la persona que queremos ser. ¿Cuánto más Dios, verdad? Dios ya puso definición en nosotros para que nosotros un día estemos con Él. Pero ahí está el detalle, ¿verdad?, de elegir si verdaderamente queremos seguir a Cristo o no vamos a seguir al Señor. Si no podemos, escuche bien esta frase, si no podemos estar seguros que nuestra elección, o sea, que lo que vamos a elegir, ¿no?, ya sea en el ámbito que mencioné, no es lo correcto, o sea, lo correcto, ¿no?, entonces nos encontramos ante la necesidad, ¿no?, de tomar una decisión en la vida. Y como dije, ¿verdad?, las decisiones van a marcar el destino de nuestra vida, ¿no? Porque una elección, escuche bien, ¿no?, una elección es con razón, pero una decisión es por razón. Con razón elegimos, ¿verdad?, ciertas cosas y por razón decidimos que esas cosas que estamos decidiendo son buenas para nuestra vida y nos van a traer un beneficio, ¿verdad?, ya sea en el ámbito espiritual, familiar, laboral, ¿no?, o social. Pero somos nosotros los que decidimos elegir, ¿verdad? Entonces, esta elección que es con razón y la decisión que es por razón, ¿no?, lo vemos transmitido en este pasaje que hemos leído nosotros en Primera de Tesalonicenses, que escribe el apóstol Pablo a la iglesia, o en este caso primeramente a los habitantes, ¿no?, cuando se convirtieron, y luego a la iglesia que estableció en el segundo viaje, ¿no?, misionero, ¿no?, que debería ser establecida una iglesia local en esa ciudad. Así que, hermano, ¿por qué los habitantes de Tesalónica fueron restaurados? ¿No? ¿Cuál fue el motivo para que ellos hubiesen sido restaurados? Hubiese Dios, ¿qué se llama?, convencido en su corazón, ¿no?, a través del evangelio que Pablo, ¿no?, llevó a ese lugar. Entonces, si Pablo fue el precursor del evangelio, ¿verdad?, como dice el libro de Hechos, ¿verdad?, que Dios lo escogió a él. O sea, Dios lo eligió a él para que él sea el predicador a los gentiles. Entonces, de ahí, de esa predicación, venimos todos nosotros a ser parte de esta iglesia que hoy conocemos
como el cuerpo de Cristo y estamos aquí glorificando y exaltando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no ha sido en vano el evangelio, dice, ¿no? Porque no llegó a vosotros solamente en palabra, dice, sino en poder, dice. Entonces, si hay un poder, hermano, transmitido a través de cada palabra que se predica, entonces debemos creer que lo que Dios está hablando es para nuestro bien y por nuestro bien. Porque no estamos aquí, ¿verdad?, para tratar de que se llama convencer a alguien de algo que no está seguro, que tiene que elegir, decidir personalmente por él mismo, personalmente. Entonces a nadie y a ninguno de los que están aquí o de los que estamos aquí, nadie nos obligó, ¿verdad? ¿O alguien está obligado aquí? Bueno, en el caso de los hijos, ¿verdad? Menores, cuando los estamos llevando a la iglesia, no quieren ir, no quieren venir. Nada, vamos, tiene que ir a la iglesia. Pero en su momento ese hijo, esa hija, ¿verdad?, comienza a entender el evangelio, porque el evangelio no es una cosa de que nosotros estamos queriendo como lavarle el cerebro, ¿verdad?, o como transmitirle algo que no es, sino la verdad que está escrita en la palabra del Señor. Entonces veamos algunas, ¿no?, condiciones en las que estaban los habitantes de Tesalónica. En primer lugar, ¿cuáles eran las condiciones de los habitantes de Tesalónica? Escuche bien, como las de todos, ¿no?, que están siguiendo falsos dioses y mitologías griegas. Esto se repite, hermano, desde el antiguo pueblo. Desde el Antiguo Testamento se repite, ¿no?, esta historia hasta este tiempo. Hay mucha gente, ¿no?, que rechaza el evangelio y sigue, ¿no?, otra mitología. O sea, un sinnúmero de mitos, de filosofía y de pensamientos humanos que solamente conducen a la perdición. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Si hay una mitología, ¿verdad?, de dioses, ¿no?, o de ídolos, ¿no? Porque ¿qué es un ídolo? Es un objeto, una cosa, ¿no?, que alguien le tributa un culto, pero que no tiene nada que ver, no tiene ningún efecto. Esa es una idolatría, ¿no? Tener un objeto a quien le tributamos culto, ¿verdad?, adoración, veneración, ¿verdad?, si no tiene ningún efecto, ninguna respuesta. Vea lo que dice el Salmo 115, versículo 4 al 8. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí, ¿no?, con respecto a lo que estamos hablando. Dice, los ídolos de ellos, dice, son plata y oro, lo podemos adornar con plata, con oro, dice, obra de manos de hombre, tienen boca, dice, mas no hablan, tienen ojos, dice, mas no ven, orejas tienen, pero no oyen, dice, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, dice, mas no palpan, dice, tienen pie, mas no andan, dice. Y luego dice, no hablan con su garganta, dice, semejantes a ellos son los que lo hacen, dice, y cualquiera que confía en ellos se constituye en alguien más como ellos. Para que piensen nomás, se acerca la fiesta a Cotoca, ¿no? Es que le llaman la tradicional, boom, 8:15. Bueno, yo me acuerdo porque antes de ser cristiano, unas 3 veces fui caminando. Hay estampas, ¿no? Hay ídolos, ¿no? Crucifijo, santo. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Esa era la condición en la que estaban los habitantes de Tesalónica. Entonces estaban ellos adorando a toda clase de ídolos o de dioses inventados por los hombres. Hermano, y eso es abominación delante del Señor. Porque ¿cómo era la ciudad de Tesalónica en la Biblia? Como se está viviendo en este tiempo. Por eso dije, se ha transportado nomás el tiempo antiguo a este tiempo. Lo único que ha cambiado son los nombres, ¿no?, supuestamente de los dioses adornados, camuflados, acomodados al tiempo de hoy en día.
Y esta ciudad era muy importante porque era la ciudad, escuche bien, más poblada y próspera del antiguo reino griego en Macedonia, obviamente, y alrededor de Acaya. Debido a dos características importantes que tenía esta esta ciudad. Entonces, esta ciudad fue construida en el mejor puerto natural del mar Egeo, que está entre Asia y Roma. Imagínense que era un puerto, ¿no?, que transitaba mucha gente y la ciudad se pobló. Entonces, como hubo una población extensa, también hubo ¿no?, la adoración y el pensamiento de adorar a todas las mitologías griegas de Asia y de Roma. ¿Y qué adoraban ellos? Para que escuche y entienda. Ellos adoraban, por ejemplo, a la diosa supuestamente Afrodita, llamada Afrodita. ¿Quién era esa diosa Afrodita? Afrodita era la antigua diosa griega del amor, de la belleza, ¿no?, el deseo y todos los aspectos de la sexualidad. Esta era la diosa Afrodita. Y ellos iban y le tributaban, dice, veneración, adoración a esta diosa, supuestamente, ¿verdad?, que transmitía para ellos, ¿no?, este pensamiento o esta satisfacción en el sentido de la belleza, el amor, el deseo sexual y todo lo que tiene que ver con una equivocación, un error humano de seguir dioses falsos. Había otro de los dioses que ellos adoraban llamado Demeter. Y este Demeter también era otro dios de la tierra y de la agricultura. Había Zeus y así me puedo mencionar, ¿verdad?, Artemisa, que era la diosa también de los efesios, que después lo vamos a ver, Apolo, Isis, Dionisio, ¿no?, Serapi. Todos ellos tenían un significado con lo que ya no es el nombre actual de ellos, sino con lo que vivimos en este tiempo, ¿no?, o lo que vive la gente en este tiempo con respecto a todo. Entonces, por eso dije, se ha cambiado el tiempo a este tiempo, ¿verdad? O desde ese tiempo a este tiempo lo único que ha cambiado es el nombre de estos dioses, de estas diosas, ¿no? Y sigue siendo la misma cultura errónea o el mismo pensamiento erróneo, ¿verdad?, que está transmitiendo de generación en generación también a muchos, confundiendo y llevándolos a la ruina y a la perdición espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen un discernimiento espiritual, porque no han elegido, ¿verdad?, verdaderamente a cuál Dios seguir. Es ahí donde está el problema, ¿verdad? Entonces, estos habitantes de Tesalónica dice que se habían construido un templo grande, hermano, llamado Serapeum, para que en ese templo no habitaren todos estos dioses, y dice que iban y le hacían adoración conjuntamente a todos estos dioses en el siglo III antes de Cristo. Y obviamente después también, ¿no? Así que esta era la condición, ¿no?, de los habitantes de Tesalónica. Entonces yo quiero que piense usted en este momento, ¿no? No en el aspecto espiritual, ¿verdad?, de cómo está, sino, ¿no?, de repente hacer un análisis de cómo está nuestra vida. De repente estamos, ¿no?, confundidos en algo y estamos intercambiando, ¿verdad?, a nuestro Dios, que es todopoderoso, verdadero, fiel, justo, santo, grande, ¿no?, y eterno, por otra cosa. Por otra cosa que no es Dios. Por otra cosa, como ya lo hemos leído en el libro de los Salmos, no escuchan, no hablan, no sienten, no miran, no palpan, no caminan. Pero sin embargo la gente está así, hermano. Y aún todavía podemos decir, todavía no, parte, ¿no?, de la iglesia todavía sigue confundido con ciertos enigmas, ¿no?, ahí en la casa todavía. Por eso hay que deshacer todo, hay que desechar todo, ¿verdad? Todo lo que concierne a una adoración, ¿no?, o a un mirar, ¿no?, con percepción a algo que no es Dios, no está bien. Dios no lo aprueba.
ni lo va a probar. Entonces por eso es que tiene que cambiar esa condición, ¿verdad? Su vida estaba cada vez de estos habitantes cada vez más fría, sin esperanza, una vida que, escuche bien, no tenía sentido y razón de vivir. O sea, porque había, ¿verdad?, una cotidianidad nomás en ello. Trabajo, familia, ¿no? Y ir a adorar a sus dioses. Una rutina simplemente nomás, ¿por qué? Porque no había la esencia de Dios. No había el efecto, el poder de Dios que transforme la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios transforma la vida. Dios cambia la vida. De cualquiera, hermano, Dios cambia la vida. Entonces, si Dios cambia la vida, ¿verdad?, como cambió la de ellos, entonces es por eso que tenemos que mirar cuál es la condición en la que estamos viviendo, ¿no?, o en lo que se está viviendo en este tiempo. Además, ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, de la falsedad de sus mismos dioses en quien estaban creyendo y en quien habían creído durante todo el tiempo de su vida. ¡Wow! Cuando escucharon, hermano, que verdaderamente Pablo trajo, ¿no?, un cambio de vida a través de la palabra de Dios, cuando predicó el Evangelio entró, dice, a ellos con poder, dice, y cambiaron de vida. O sea, hubo un motivo de pensar diferente ya, de cambiar los hábitos, la cultura, no las condiciones de ellos, cómo estaban, porque entendieron el mensaje de salvación para ellos. Comprendieron que Dios, hermanos, es real y no los dioses a quienes ellos estaban adorando. La pregunta es, ¿no estamos adorando a otra cosa? ¿No estamos de repente confundiéndonos y poniendo o intercambiando de repente, ¿no?, otras ideas o otros pensamientos fuera de Dios? Por ahí, si de repente es esa la condición, no tendríamos que volver, tendríamos que pedirle perdón a Dios, tendríamos que darnos cuenta y tendríamos que tomar la elección de vivir la vida que le agrada al Señor. Mire, con este ejemplo no le comparto, ¿no? Josué estuvo presente cuando Dios habló al pueblo de Israel sobre la importancia de escoger servir a Dios o servir a los ídolos. Acá el punto, ¿verdad? Él pudo ver con sus propios ojos las terribles cosas que había vivido o las consecuencias que había sufrido el pueblo de Israel por haber desobedecido o por haber elegido otros dioses antes que a Dios. Los ojos de él vieron, ¿no?, las consecuencias. Y que todavía querían seguir en lo mismo ellos. Querían seguir viviendo todavía una vida camuflada, ¿verdad?, adornada. Porque déjeme decirle, podemos venir a la iglesia todos los días, si quiere. Pero nuestras actitudes dicen lo diferente. Entonces, cuando Josué ve todo esto, ¿verdad?, él toma una decisión y elige, ¿verdad?, porque les dice a ellos, ¿verdad?, de que ellos estaban equivocados. Y que elijan hoy día, que tomen una decisión de elegir, ¿verdad?, o a Dios, a los ídolos a los cuales habían servido sus padres. Por eso ahí mire en Josué capítulo número 24, versículo 14 y 15 y 22, mire lo que dice, ¿no? Ahora pues, dice, temed, ¿a quién dice? A Jehová, y servirle con integridad y en verdad, dice. Y acá habla de quitar, ¿verdad? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, dice, y en Egipto, dice. Y servid a Jehová, dice, y si mal os parece servir a Jehová, dice, acá escogeos es elegir, ¿verdad? Escogeos hoy a quien sirváis, dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dice, y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová, dice. Entonces hizo una elección interesante, ¿verdad? Con razón. Y también su decisión por razón, ¿verdad? Y el versículo 22 dice, y Josué respondió al pueblo,
vosotros, dice, sois testigos contra vosotros mismos, dice, de que si habéis o que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, dice. Amén. Testigos somos, dice. Así que esta es la condición en la que estaba, hermano, los habitantes de Tesalónica. Similar, ¿no?, a este tiempo, como dije, ¿verdad?, como estamos viviendo. Hay gente que adora cualquier cosa, para no mencionar así, ¿verdad? Cualquier cosa antes que a Dios. O sea, intercambian, ¿verdad?, lo divino, ¿verdad?, con lo natural, o lo divino con lo humano, o lo divino con la filosofía, o lo divino con la mitología, ¿verdad? Porque la mitología se ha transmitido de todos los tiempos, hermano, como le dije, del tiempo antiguo hasta este tiempo. Lo que han cambiado han sido los nombres, ya no es Afrodita ahora. Pero sigue existiendo, ¿no?, esta diosa espiritualmente, en el mundo espiritual sigue existiendo, porque la gente está atrapada, ¿no?, con ese pensamiento de la belleza, del amor, de la sexualidad. Entonces hay que elegir y hay que cambiar. Y obviamente, ¿verdad?, ¿quién es la indicada o quiénes somos los indicados? ¿O a quién Dios estableció? A la iglesia. Por eso el evangelio, ¿verdad?, que les llegó a ellos con poder, como dice ahí, ¿verdad?, hizo que ellos analizaran su condición, cómo estaban, ¿verdad? Hizo que se dieran cuenta, ¿verdad?, de que algo diferente estaba ocurriendo cuando Pablo les estaba enseñando y les estaba predicando, ¿verdad? Sintieron algo diferente, lo experimentaron y comenzaron a vivir algo diferente. Y no así con los años que habían vivido, ¿verdad?, que seguramente iban, ofrecían sus sacrificios, su holocausto, ¿no?, a sus dioses, y nunca ocurrió nada ni iba a ocurrir en todo el tiempo de vida que hubiesen tenido. Pero hasta aquí nosotros, con los años que tenemos, ¿verdad?, cuántas experiencias hemos tenido con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí está el detalle, hermano, ¿no?, para que lo entendamos. Esa era la condición de los habitantes de Tesalónica, y como también las de muchos en este tiempo. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál fue la elección de ellos? Dejar, dice, atrás o renunciar absolutamente a sus ídolos. Esa fue su elección. Obviamente, como dije, ¿verdad?, llegó, ¿no ve?, el evangelio, ¿verdad?, no, a cambiarles las vidas. Llegó el evangelio, hermanos, y los hizo entender del error en el que estaban, ¿verdad? O sea, cuán confundidos de repente estaban, ¿verdad? Y tomaron una elección. Por eso el versículo, ¿no?, que hemos leído nosotros ahí dice, ¿verdad?, que ha cambiado ese pensamiento, ¿no? Recibieron, dice, la palabra con poder, dice, y con gozo del Espíritu Santo, dice, y fueron ejemplos ellos para los de Macedonia y para los de Acaya también juntamente. O sea, dejar atrás, hermano, o renunciar absolutamente a sus ídolos que ellos por años habían conservado. No sé cuántos de ellos, cuántos tenían en su casa, pero han tenido que tomar, ¿verdad?, esta decisión de elegir servir a Dios, de elegir seguirle al Señor, de elegir, ¿no?, lo correcto delante de los ojos del Señor. Amén. Porque es lo que nos conviene, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Es lo que Dios nos está hablando en este tiempo a través de cada mensaje, ¿no?, que escuchamos aquí, ¿no? Es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Si Dios quiere lo mejor para nosotros, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios nos está hablando cada día o cada vez que venimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Con un propósito de transformar nuestras vidas, de levantar nuestras vidas, de hacernos personas diferentes en este mundo no tan cruel que cada día lo vemos de mal en peor. ¿Cómo vive el mundo? Dice, engañando y siendo engañados. ¿Cómo está el mundo ahora? Ahí está, ¿no?, el extremo de ello.
Ya no se puede tener, ¿verdad?, una confianza de salir en las noches o de caminar o de transitar a largas horas, aún todavía a cortas horas, ¿verdad?, porque está expuesto a un asalto, a un atraco. Pero es el mundo en el que estamos viviendo. Es el mundo en el que debemos enfrentar, hermano, ¿no?, dejando atrás, ¿no?, cosas que nos están perjudicando, cosas que de repente hasta aquí hemos acarreado, ¿verdad?, y dejarlo atrás. Mire lo que dice la palabra del Señor cuando Jacob tenía que ir a encontrarse con su hermano Esaú, ¿no? En el capítulo 35 del libro de Génesis, versículo 1 al 3, dice así, mire. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, dice, y quédate allí y haz allí un altar, dice, al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, dice. Entonces Jacob, dice, dijo a su familia y a todos los que con él estaban, porque recuerde que estaba morando en Siquén, en una ciudad pagana, idólatra. Entonces Dios quería sacarlo de ahí. Y obviamente se le mostró Dios, se le reveló para sacarlo de ahí. Entonces dice Jacob a su familia, versículo 2, y a todos los que con él estaban, quitad, dice, los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, dice, y levantémonos y subamos a Betel, dice, y haré allí altar al Dios, dice, no, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado, dice, conmigo, ¿no?, en el camino que he andado, dice. Amén. En el camino que he andado. Porque eligieron, ¿verdad?, a Dios. Decidieron no tomar el camino correcto. Entonces Jacob deja atrás todo, ¿no?, lo que en Siquén, ¿no?, contrajo, ¿no?, o trajo, ¿no?, o qué se llama, o se le hizo meter en su cabeza dioses, ¿no?, y a toda la familia o a todos los habitantes que estaban con ellos. Entonces deja atrás, ¿verdad? Quiere salir de esa ciudad, Dios le muestra y lo quiere sacar ahí Dios, pero antes de salir tiene que elegir y tiene que decidir dejar ahí todo lo que él había agarrado, que no era bueno delante de Dios, ¿no?, y que Dios quería librarlo, obviamente. Por eso decidieron creer en Dios y en las promesas que Dios tenía para ellos. En otras palabras, obedecieron completamente a la palabra del Señor. Amén. Entonces las elecciones pueden marcar, ¿no?, como dije, el destino de nuestra vida, ya sea para bien o para mal. El rey David, ¿no?, que escribe el Salmo 90, ¿no?, el versículo 12, le dice ahí, dice, enséñame a contar mis días, dice. ¿Qué era lo que estaba diciendo, no, con este salmo? Enséñame de tal modo a contar nuestros días, dice, que traigamos al corazón sabiduría. Esto, mire, David sabía que la vida era corta y que sus decisiones podían llevarlo a la ruina espiritual. Es por eso que esta expresión, o esto lo que está diciendo David, le está diciendo al Señor: Dios, ayúdame, ¿no?, a elegir correctamente en la vida. O sea, no quiero equivocarme. En otras palabras, le estaba diciendo eso. Entonces, es muy importante, ¿no?, lo que decidamos hoy para disfrutar mañana. Y aquí viene, ¿no?, la elección. Todos somos, ¿no?, libres de elegir, ¿no?, qué camino recorrer. Como vuelvo a decir, no está obligado, pero sí que pueda analizar, sí que pueda entender, sí que pueda preguntarle al Señor, sí que pueda mirar, ¿verdad?, un poquito cómo está espiritualmente o cómo estuvo, ¿verdad? Porque podemos aparentar una cosa y de repente, ¿verdad?, en lo profundo o dentro de nosotros hay otra cosa. Por eso es que no debemos descuidar nunca nuestra comunión con el Señor. Entonces la elección que tomemos hoy día va a ser muy importante. Si elegimos lo bueno, obtendremos buenos resultados. Si queremos vivir una vida de bendición, una vida, ¿no?, que amerite verdaderamente recibir, porque acá, como nos enseña, ¿no?, el pastor, Dios va a bendecir al que merece ser bendecido.
Amén. Si elegimos lo bueno vamos a recibir. En tercer lugar, esta pregunta es interesante. ¿Por qué eligieron servir a Dios? Porque entendieron, mire, del error y lo falso en que estaban andando. Cuando el apóstol Pablo, ¿no?, después de haber ido a Tesalónica, ¿sabe qué tuvo que pasar? 3 días tuvo que pasar, ¿no? Y 1 semana tuvo que pasar huyendo porque querían matarlo. O sea, no fueron las mejores circunstancias para que él predique el evangelio. No es como hoy nosotros podemos ir a cualquier lugar, ¿verdad? Y pararnos en una esquina y hablar del evangelio libremente. Nada que ver. O sea, hubo mucha oposición para que él predique el evangelio. Querían encarcelarlo, lo amenazaban a que no predique de Cristo, ¿no?, que estaban trayendo otras culturas o otras doctrinas, estaban trayendo, ¿no?, a confundir. Entonces no era nada bueno para él, pero sin embargo el apóstol Pablo, cuando pensó en que esta iglesia ya había cambiado, ¿verdad?, su corazón se llenaba de gratitud delante del Señor, porque Pablo comenzó ahí la iglesia, ¿no?, como dije, no en buenas circunstancias espirituales. Así que eso nos muestra que ellos decidieron hacer una buena elección en su vida. O sea, en otras palabras, no les fue fácil tomar esa decisión, ¿no ves?, por lo que hicieron. Veamos por favor otra vez el versículo, ¿no?, versículos 7 y 8, ¿no?, que hemos leído del texto. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo, dice, a todos los de Macedonia, dice. Versículos 7 y 8 de Primera de Tesalonicenses, ¿no? A todos los de Macedonia, dice, de Acaya, que han creído, dice, porque partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe, dice. Ahí está, hermano. Vuestra fe, dice, ¿no? ¿Qué dice? Vuestra fe se extendió, ¿no?, o se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice. O sea, el testimonio, mire. Entonces, por eso es que, ¿no?, el apóstol Pablo, cuando miró, ¿no?, y vio el resultado, ¿no?, interesante que había ocurrido, lo que produjo el evangelio en ese lugar, hermano, el cambio de vida que tuvieron ellos, ¿no?, se alegró en su corazón. Se alegró en su corazón porque entendió, ¿verdad?, que no había sido en vano ir a predicarles a ellos, no había sido en vano haberle obedecido a Dios para llevar el evangelio a ese lugar, no para que se convirtieran ellos, como dice ahí, de los ídolos a Dios, dice, y servirle al Dios vivo, dice. Así que si estamos aquí nosotros esta mañana escuchando este mensaje, ¿cuáles serían los resultados de haber elegido bien? En cuarto y en último lugar, ¿cuáles serían los resultados de haber elegido bien en nuestra vida? Esto, mire, cambió completamente su estilo y costumbre de vida. O sea, cuando se dieron cuenta ya no eran los mismos. Automáticamente, cuando se dieron cuenta, ellos ya no estaban de ir a adorar a los dioses paganos ya. O sea, ya había un cambio de actitud ya en el corazón y en el pensamiento de ellos. Y además que Dios nos promete a nosotros, ¿no?, que donde esté Él también estaremos nosotros si elegimos el camino de la vida. Por eso ahí en San Juan capítulo 17, mire versículo 24, dice de esta manera: Padre, dice el Señor Jesús, dice, aquellos que me has dado, dice, ¿no?, por cada uno de nosotros, aquellos que me has dado, quiero, dice. Mire la oración, la petición de nuestro Señor, dice, quiero, dice, ¿no?, que donde yo estoy, dice, ¿a dónde está Él? En el cielo, ¿no es? Que donde yo estoy también estén conmigo, dice, ellos conmigo, dice, para que vean mi gloria, dice, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dice. Y eso tiene que ver con el último versículo que hemos leído nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, dice, quien nos libra de la ira
venidera, dice. Amén. ¿Entendió el mensaje o no? Por haber elegido lo bueno, me espera a mí y a usted la corona de vida que Dios ha prometido. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, dice, después de todo, ¿no? Del sufrimiento, después del esfuerzo, del sacrificio, de la perseverancia, de la fe que haya guardado usted, ¿no? De esperar con paciencia y todo. Acá está diciendo el apóstol, ¿no? O la palabra, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual, dice, me dará, dice, el Señor juez justo en aquel día. Gloria a Dios. Y no solo a mí, dice, sino también a todos, dice, los que aman su venida, dice. ¿No se alegra por eso? A todos los que aman su venida, dice. Cuando tomamos buenas decisiones, hermanos, siempre nos va a ir bien. Y esta última frase, solo en Dios y con Dios haremos y tomaremos buenas decisiones. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y caminó 40 años por el desierto, la segunda generación que iba a pasar a la tierra prometida, no tuvieron que tomar una decisión y una elección a hacer por el Señor. Ahí se para, ¿no?, este hombre, ¿no?, y les dice esto, mire, Deuteronomio 30:19. Moisés le dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice, ¿no? Hoy contra vosotros, dice. Deuteronomio 30:19. Hoy contra vosotros que os he puesto, dice, ¿no? ¿Qué les ha puesto? Delante, dice, les he puesto delante la vida y la muerte, dice. Luego le dice, la bendición y la maldición, ¿no? Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, dice, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites, dice, sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar, dice. Para ellos era Canaán, para nosotros es la vida eterna. Amén. Entonces hay una promesa, ¿no? Hay una promesa y hay un efecto, ¿no?, por el haber perseverado y el haber confiado en el Señor. Así que si queremos resultados buenos en la vida, no, seamos sabios en tomar buenas elecciones y así obtendremos también buenos resultados. Dios bendiga esta palabra. Si queremos tener mejores días, ¿no?, o futuros mejores, no, hagamos caso obedeciendo a la palabra del Señor. Cierre su ojo un momento y vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que el Señor sea el que nos ayude a entender este mensaje. Si bien es cierto, es una enseñanza que trae, ¿verdad?, claridad, o nos explica, ¿no?, de una manera tácita de cómo debemos nosotros elegir. Y como dije, cada uno de nosotros somos libres de elegir lo bueno o lo malo, seguir o no seguir, buscar o no buscar, amar o no amar. Que usted tome su mejor decisión y elección esta mañana. Órele al Señor. Amado Dios, Padre,